y queremos compartir con ustedes una porción de la Escritura que a mí me fascina. La refrescamos este domingo en el culto de la iglesia, particularmente Rafael, que es el director de adoración. Estaba compartiendo esta porción de la Escritura y me fascina. Yo sé que conocida de todos. El Salmo 103, del verso 8 en adelante, dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, como el Padre se compadece de los hijos. Se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Pero vuelve otra vez a enfatizar el verso 17 en la misericordia de Dios. No se quedó ahí. No se quedó en que Dios conoce que somos polvo. No se quedó en que Dios conoce que somos tan frágiles como una flor que ahora está en su esplendor y de momento se marchita. El verso 17 vuelve y exalta la misericordia de Dios y dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Qué bueno que Dios, al mismo tiempo que nos acuerda lo frágil que somos, al mismo tiempo nos muestra su cara de amor y su cara de misericordia para nosotros. Y yo creo que ver un Dios que hace ese contraste y que nos habla de la fragilidad para que nosotros pensemos que nosotros mismos no podemos ser dioses y suplirnos a nuestras necesidades y venir sobre, ¿verdad?, a solucionar todos los problemas por nuestras fuerzas. Él se presenta como un Dios de misericordia, un Dios que nos alcanza a pesar de los errores, un Dios que nos alcanza a pesar de nuestras limitaciones, un Dios que realmente nos lleva al lugar que Él siempre nos ha querido llevar. Me imagino que ustedes en sus vidas como creyentes han experimentado esta misericordia de Dios. Definitivamente, cuando dice misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, nos está diciendo, ya con eso nada más, con eso, Dios es diferente a nosotros. Nosotros muchas veces nos dejamos llevar por la ira, por el coraje, pero Él se deja llevar por la misericordia. Pero Él se deja de llevar por la gracia, por el favor que nos rodea. Y entonces actuamos de acuerdo a lo que sentimos. Él actúa de acuerdo a lo que nosotros somos para Él. Hay una gran diferencia. Total. Nosotros actuamos por lo que sentimos y Él es por lo que nosotros somos para Él. Entonces, me parece a mí que en un momento dado, David, en el momento, ¿verdad?, en que escribe, se cree que él había pasado tiempo de enfermedad y aún así exaltaba: no importa cómo tú te estés sintiendo, no importa cómo tú estés en este momento, no importa lo que estés atravesando, el diagnóstico, lo que sienta tu cuerpo, alábalo. Su misericordia es grande, y hace un recuento, o nos ayuda, nos lleva a hacer un recuento de las bondades de Dios. Porque por lo general, cuando vienen los momentos difíciles, hacemos un listado de lo que no merecemos. Hacemos un listado de lo que no tenemos. Hacemos un listado de lo que hemos perdido. Así es. David aquí hace un listado de las cosas buenas que Él ha hecho. Desde el día 1, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre,
Él ha hecho cosas buenas y perfectas, porque los planes de Él son buenos. Así que no importa por lo que nosotros podamos estar atravesando, eso no cambia la misericordia de Dios. No importa por lo que nosotros estemos viviendo, lo que estemos viviendo, no cambia la gracia, el favor de Él. Es que nada, no es condicionado. A veces nosotros amamos condicionado. Yo amo si tú me das. Yo amo si tú haces esto por mí. Yo te dejo de amar porque tú dejaste de hacer esto por mí. Dios no, dice, chico, no, ven acá, para mí hay brazos, para ti hay brazos extendidos todo el tiempo. De esa manera yo lo puedo ver. Yo me pongo a reflexionar, toda reflexión constante. Sí. Yo digo, en esta misma línea, claro, digo, ¿por qué no me das lo que me merezco? Y eres tan bueno conmigo. Tú sabes, no me merezco tanta cosa buena. Fallo todo el tiempo, tú sabes, y entonces él vuelve otra vez y me recoge. Y no está solo eso, sino se empeña en hacer cosas buenas para mí. Entonces, pues, uno ve en todo su esplendor esa misericordia en plena acción, ¿no? La misericordia activada una y otra vez a nuestro favor y sin merecerlo. Qué amor tan grande. Claro, cuando miro a mis hijos, como dice el Salmo, pues digo, es que yo no hago menos por los míos, ¿no? Es decir, esa es su naturaleza. Y no lo puedo detener. Qué tremendo eso. Obstinado amor, Sí, como dice la tiene, canción. sí. Es un obstinado amor lo Sí, que así tiene mismo. con nosotros. Es algo personal, esto es contigo. Aquellos que piensan que han sido pues abandonados, heridos o que Dios se olvidó, no, Él tiene algo personal contigo. Es bueno que compartamos esta palabra con el pueblo porque esta mañana en este segmento refrigerio hay mucha gente que tiene necesidad para que oremos. Pero estoy seguro que algunos de ellos que tienen una necesidad de que Dios haga algo en sus vidas o en la vida de su familia, al mismo tiempo tienen el conflicto de que no se atreven a pedirle a Dios porque reconocen que en algún momento les fallaron o reconocen que en este momento su vida no está en orden y piensan que nada de lo que han hecho recientemente o en el último año, que ha sido desafiar a Dios o desobedecer su palabra o no estar conforme a la línea de lo que ellos saben que Dios pide, los lleva a un punto de sepultar ese amor y esa misericordia que la Biblia dice que esta mañanita fue nueva para perdonar pecado y para extender esa misericordia independientemente de los errores que hayas cometido. Definitivamente. Ese es el Dios que nosotros le servimos, que cuando tenemos un corazón arrepentido, cuando tenemos la actitud correcta de corazón, la propia palabra dice de Él que Él no puede resistirse a un corazón quebrantado. Es algo que, y cuando la Biblia pone a Dios en esos términos, a mí siempre me ha llamado la atención ese texto de la Escritura, ¿verdad? Que un corazón contrito y humillado, Dios no lo puede despreciar. Wow. Es como tú poner a Dios en una forma tan hermosa, tan espectacularmente hermosa, porque apela a la compasión de Dios que es inagotable. O sea, no importa lo que Fernán, Juan Carlos, Moray me hayan hecho tan y tan feo y tan horrible a mi presencia, un verdadero arrepentimiento de corazón hace que Dios se mueva a favor de nosotros. Y queremos decirte que si ese es tu caso esta mañana, es el mismo Dios que te está predicando a ti, porque es el mismo Dios que nos ministra a nosotros. Y ese amor y esa misericordia que nos alcanza a nosotros, también te alcanza a ti. Este segmento es refrigerio, porque recibir esta palabra de parte del Señor es un refrigerio para el alma. Yo precisamente quiero cubrir a todos los que hacen este segmento, a Samuel Hernández, que ahora también está pastoreando. Lo bendecimos donde quiera que esté. Bien. A René González, que forma parte de este equipo y hace este segmento refrigerio, porque estos ministros de la música que son pastores pasan por momentos de necesidad. Claro. Yo quiero bendecir en esta mañana, por supuesto, a Miki, a Nimsi, a sus hijas, porque vienen aquí a bendecirnos y en el desempeño del ministerio tienen sus retos, tienen sus altas, tienen sus bajas, ¿no? Así que a los compañeros a los demás que han venido con el paso del tiempo, este segmento lleva mucho tiempo, los cubrimos a ellos también en esta mañana. Pero abrimos las líneas para que, si tú tienes una petición de oración, Fernán, Moreimi y Juan Carlos, queremos orar por ti. La Biblia dice que donde dos o más se ponen de acuerdo sobre algo, Dios obra de una forma poderosa, Dios responde, Dios escucha y responde. Así que en esta mañana queremos saber cuál es tu petición de oración vía WhatsApp 939-210. Tenemos aquí. 9263 en el Facebook Live, que lo tenemos en este momento. Usted escriba su petición ahí, vamos a estar orando al final.
y nuestra línea al aire que está presta para recibir tu petición de oración en esta mañana. 787-993-9700. En ruta, muy buen día. Buen día, mi nombre es José González. Hola, José, adelante. Estoy llamando por un compañero de trabajo, su nombre es Edgar, y le dio COVID, no está muy bien, para que lo pongan en oración. ¿Cómo se llama él, dijiste? Sí, dijiste el nombre. Él dijo el nombre de él. Ah, el nombre tuyo, perdóname. Encarnación. Okay. Encarnación. Perfecto. Encarnación. Claro que sí, vamos a estar orando por él. Claro que sí. Continuamos. Adelante, Refrigerio. Buenos días. Buenos días, bendiciones para todos. Bendiciones. Amén. Pido oración por la nena de mi sobrina que está en centro médico desde el 30 de diciembre, porque le empezaron dolores fuertes de cabeza, vómitos, y así la estuvieron tratando en 3 salas de emergencia, Hospital Menonita, porque te callé, hasta que la trasladaron a centro médico porque encontraron que el líquido encefalorraquídeo pues lo tenía de más en su cuerpo y le tenía el nervio óptico inflamado y su cerebro, pero a todas estas pues continúa todavía hospitalizada porque ya le han hecho tantos estudios y no encuentran lo que tenga el nivel de ese líquido en su cerebro alto. Okay. Lo que hacen es que ya se lo han extraído 2 veces, pero siguen haciéndole estudios porque en realidad no encuentran. Sí, que todo lo está causa. negativo, o sea, lo que debe dar positivo para que ese líquido esté así alto, no da positivo, da negativo. Antier le hicieron otra vez el de lupus, a ver si es, pero no encuentran nada. Yo le digo oración en nombre de Dios. Que Amén. Dios es el que sana. Amén, claro. Así estaremos orando por ella. Seguro que sí. Aquí en el WhatsApp tengo 4 peticiones, chicos, 4, y las 4 tienen que ver con relaciones matrimoniales, las 4. Tanto chicos como chicas nos están escribiendo. Otra persona por una vista en el tribunal, ley de protección, así que muy importante esa ley de protección, ¿verdad? Oramos por la mamá que finalmente el marido admitió que mató a su esposa. Ay, sí. Esa familia debe estar destruida. Sí, Totalmente destruida. La enfermera de 29 años, estamos haciendo referencia esta mañana. Sus 3 niñas. Así es. Sí. Yo vi a la mamá ayer en un reportaje, ¿verdad? Confiando en que todavía su hija apareciera. Wow. Y pues me imagino el impacto enorme que está procesando hoy. Ahí hay un impacto para la familia inmediata, mamá, papá, abuelo, las hijas, claro está, pero la comunidad, los compañeros de trabajo, es mucho, y el país, claro está. No, pero... y oramos por la mamá de la víctima, que es la enfermera, pero yo oro por la mamá del muchacho. También, claro que Y del papá, que obviamente ningún padre criamos a los hijos No para son que responsables. terminen, exacto. Y tienen que estar igualmente devastados. Claro, ¿verdad? claro. Y que van a cargar con un peso, Sí. porque cargan con un peso por lo que su hijo hizo y por lo que la sociedad Ujú. también a veces señala. Así es. Fuerte por demás a los padres. Refrigerio, esta mañanita, 787-993-9700. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Estamos contigo. Cuéntanos. Buenos días. Sí, Buenos días. estamos contigo, te escuchamos perfectamente. Ay, gracias, disculpe, mi amor. Por oración por Sinfredo Negrón, que está ahora en intensivo porque el riñón no le está Funcionando. caballito. ¿Cómo no? Vamos a estar orando por él. Gracias Claro por tu que sí. llamada. Claro que Adelante, buenos días. Sí, buen día. Bendiciones. Bendiciones. Ujú. sí. Pues Amén. mira, yo quiero oración por mí, porque yo necesito mucha fortaleza. Yo estoy empezando de nuevo otra vez en los caminos del Señor. Ujú. Y quiero que el Señor me capacite para yo poder lidiar con todos los problemas que tengo en mi casa, porque si yo no estoy bien, yo no voy a poder resolver uno de eso, ni dejárselo tan siquiera a Dios, porque no voy a tener ni las fuerzas para eso. Ujú. Y yo quiero que el Señor me fortalezca día a día para yo poder enfrentarme a todas las situaciones que yo tengo. Ujú. Claro que sí. Vamos a estar orando por ti. Y un consejo sencillito y que va a ser fácil para ti seguirlo. Lee, aunque sea un capítulo de la Biblia, todos los días. Un capítulo no te va a tomar mucho tiempo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra es alimento para el alma. Así como estamos pensando en algunas 2 o 3 comidas que tenemos durante el día y que nos vamos a comer,
dale a tu alma en este momento que tú estás comenzando nuevamente y que tienes los retos que tú dices que tienes. Dale a tu alma el alimento de la palabra y leer un capítulo, y el día que no puedas el capítulo completo, léete la mitad, pero aliméntate de la palabra un ratito, que eso te coge poco tiempo, y tú verás cómo Dios te va a dar la fortaleza y va a hablar a tu vida para que todos los retos que tú tienes en este recomienzo con el Señor tengas el mayor de los éxitos. Vamos a más. Hay una serie de llamadas, de peticiones aquí a un chico que se lo llevaron de emergencia hace una hora por un dolor en un riñón, una chica que quiere convertirse en mamá, un esposo diciendo que su esposa tiene un líquido en el cerebro. Hay muchas peticiones, así que aunque no las podamos leer una a una, nosotros vamos a estar cubriendo tu petición en esta hora. Adelante, buenos días. Buen día, refrigerio. Buen día, Sí. buen día. Sí. Hola, buen cuéntanos. día. Mira, es para que me pongas en oración por mi matrimonio y también por mí. Amén. Excelente. Amén, claro que sí. Claro que sí, mi amor. Recibe un abrazo, mi amor, aquí estamos. Ujú. Qué bonito escuchar esta, o sea, Sí. hay tristeza, pero a la misma vez es el comienzo de algo bonito que Dios va a hacer. Claro. Tenemos esa fe, ¿verdad? Sí. Es bonito que cuando estemos en un punto de quebrantamiento, como alguna de las llamadas que estamos recibiendo, y es el de esta, ese quebrantamiento sea en la presencia de Dios. Claro que sí. Eso es hermoso. Lo que nos quebranta nos duele, pero hacerlo en la presencia de Dios es lindo, porque es de la única manera en que nosotros vamos a un Padre perfecto que nos abraza en su pecho y que nos da su amor y nos imparte su dirección. Así que esta mañanita, si sientes que el Espíritu Santo te está quebrantando de esa manera y en la llamada sale, no te preocupes. Claro. Nosotros lo celebramos en esta mañana, que tengas esa sensibilidad para Dios. Y tanto el que llama como el que escribe, que tenga la convicción que el Señor estableció su trono en los cielos. Y su reinado es sobre todos. Así que no importa cuán grande tú estés viendo la situación o cuán grande parezca, cuán gigante o difícil parezca, Él estableció su reinado y domina sobre todos. Adelante, refrigerio, buenos días. Buenos días, me llamo Roberto Concepción. Ajá. Pido oración para mi matrimonio y para mí también. Estoy pasando algo bien fuerte. ¿Están solitos a pulso o están buscando ayuda también? Sí, Están buscando ayuda. Tremendo. Los ponemos en oración en esta mañana. Yes. Adelante, buenos días. Buenos días. Yo quiero oración por mí, porque mi Dios me dé más sabiduría para yo poder seguir entendiendo la Biblia y hablarle a mi familia. Amén. Ok. Ujú. Qué Oramos linda por esta ti. petición. Sí, Que me dé entendimiento para yo seguir entendiendo Exacto. la Biblia y poder hablarle a mi familia. Qué lindo. el mejor maestro, el Espíritu Santo. Qué lindo. Mujer sabia. Ajá. Mejor Qué maestro. petición bonita. Él Adelante, nos buen día. asiste, Él nos ayuda. Claro que sí. Adelante, buenos días. Buen día. Adelante, buen día. Buenos días. Buen ¿Qué día. tal? Ay, aquí quebrantada, pero nada, gloria a Dios que lo estoy escuchando y es un refrigerio para mi alma. Qué Qué bueno. bueno. Qué bueno. Ay, es que necesito oración por una persona que está con COVID y está bien malito del sistema respiratorio Ujú, ujú. y mejorándola al Señor. Yo sé que ustedes, hay poder en la oración, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Amén. Así es que estoy bien quebrantada, de verdad, pero pues ustedes son mi compañía por las mañanas. He aprendido a amar a cada uno de ustedes y les deseo que Dios los bendiga y los siga utilizando con ese poder para la gloria de su nombre. Qué lindo. Amén. Gracias por Gracias. Yo siempre digo, cuando alguien pide oración, alguna persona que está con COVID afectada de los pulmones, transferencia del oxígeno de Dios hacia esos pulmones. Yo creo en las transferencias, porque según, ¿verdad?, los médicos creen en transfundirnos y demás, yo creo que nosotros también podemos recibir esa transferencia del cielo. Así que pulmones libres en esta hora. Adelante, buenos días. Buenos días. Es para que me pongan en oración por sanidad del hígado. Sanidad del hígado. Sanidad. Claro que sí. Claro que sí, cuenta con nosotros. Esta Estamos aquí mañanita para te orar por incluimos. ti. Ujú. Según tu fe. Adelante, buen día.
Buenos días, Dios los bendiga. Hola. Dios te bendiga más. Testimonio. Yo llamé un día y estaban Moraima y Fernán. Hablé con ellos. Ajá. Una mañana, ese día yo pues me quedé en mi casa. Yo tenía a mi esposo grave en el hospital. Ajá. Y me tocó quedarme en mi casa porque lo pusieron a él en intensivo. Pues estuvo bien grave hasta el día 24 de diciembre. No se atrevían a operarlo del corazón Yo me acuerdo. porque estaba muy malito. Entonces, Sí. pues lo operaron, salió perfectamente bien. Y el viernes pasado fue al cardiólogo y el cardiólogo le dice, ¿estás bien? Bien, y ya te puedes ir a hacer ejercicios, a caminar, Wow. a trabajar y todo. Wow. Y entonces le dice, ¿sabes que viste la muerte cerca? Que la sentiste. Cuando te daba eso que te daba esta crisis, era la muerte. Y yo le dije, Dios mío, yo que lo abrazaba y le decía al Señor, Señor no. Era el único. Y el Señor sabía lo que yo le quería decir. Pero el Señor lo hizo y mi esposo Bueno. está perfectamente bien. Ahora voy a pedir oración porque el viernes me hacen un trasplante de rodillas, una cosa ahí que me van a poner en la rodilla. Ajá. Y yo lo único que pido al Señor que salga bien, que yo pueda caminar perfectamente. Amén. Pero Claro estoy que sí. gozosa. Qué bueno. Se Qué escucha, bueno. se escucha que estás contenta. Qué rico. Oye, y según el Señor lo hizo con su esposo, lo hará con Claro. ella. Así Lo es. hará con ella para que estén muchos años juntos. Amén. Vamos con Continuamos. una más. Una ñapita. Seguro, adelante. En ruta, refrigerio. Dios les bendiga. ¿Qué tal? Y Amén. estoy llamando para oración por salud y para que Dios me ayude en la compra de un hogar para mis hijas y mis nietos. Ok. Ujú. Para los Claro que sí. techos. Oramos para que sea Dios el que abra las puertas, el que supla y el que ese sueño de tener su casita de su hija se cumpla cabalmente, totalmente. Que así sea. Vamos a hacer esta oración, Fernán, Moraima y este servidor nos ponemos de acuerdo para que cada una de sus peticiones, inclusive todas aquellas que no podemos mencionar porque son tantas y tantas y tantas, llamadas telefónicas se quedan, la gente que postea su petición en la página de Facebook mientras hacemos este live. No importa que no lo mencionemos, ustedes saben que el Dios del cielo Conoce. conoce perfectamente cuál es la necesidad. Y durante todo este proceso, recuerdan las palabras del salmista, del Salmo 103. Ahora te comparto los primeros 5 versos para hacer la oración. ¿Sabes cómo dice la escritura para ti esta mañana? Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides, oyente, ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana estamos delante de tu presencia, dándote la gloria, dándote la honra por este nuevo día que tú nos permites tener para gozarnos delante de ti, para experimentar gloria y misericordia de ti nueva. En esta mañana, sabiendo que tú eres un Dios vivo, un Dios de poder, venimos presentándote todas nuestras necesidades y este pueblo viene presentándote todas sus necesidades delante de ti, para que seas tú el que de manera milagrosa hagas provisión a favor de ellos. Algunos tienen una relación de casado en problemas. Él y ella ya no saben cómo entenderse, ya no saben qué hacer para solucionar la situación que tienen, pero tú sabes el área del corazón de cada uno que necesita ser tocada y transformada para que ese entendimiento que hasta ahora no lo hay por completo, lo haya. Yo te pido que en el corazón de cada esposo que no ha entendido la parte de su esposa, que no haya sido sensible a la parte de su esposa, lo sea, y de la misma manera que en el corazón de ella, aquello que ya no está, para que no haya un entendimiento y una buena comunicación con él,
que tú puedas abrir nuevamente los ojos espirituales de los dos, para que haya perdón y para que haya reconciliación. Bendecimos a cada matrimonio que en esta mañana nos ha pedido una petición de oración para solucionar los problemas. Declaramos por tu palabra que esa promesa que esa pareja hizo frente al altar, tú le ayudas a sostenerla hasta que la muerte nos separe, se prometieron. Yo te pido que en esta hora sea una hora de gloria y de honra para cada pareja que lo dijo y que tiene el deseo en el corazón de que continúe. Te pedimos en esta mañana, Padre, por cada necesidad, la jovencita que tiene el líquido en la cabeza, que está hospitalizada, que los médicos hacen pruebas pero no dan con una condición específica. Sí. Declaramos tu palabra sobre esta jovencita allí en el hospital y declaramos tu palabra de sanidad sobre ella, Padre, para que la condición que sea, que tú la conoces mejor porque tú eres el médico de médicos, vayas a esa área de su cabeza y sanes lo que tengas que sanar para que esta inflamación se detenga y para que este líquido que se acumula deje de acumularse para la gloria y la honra de tu nombre. En esta mañana pedimos para la señora que se va a poner una prótesis. En esta mañana pedimos para aquel que necesita un milagro financiero para comprar una casa. Señor, en esta hora presentamos todas las peticiones que el pueblo ha traído delante de ti, que aunque a mí humanamente se me olvide alguna, a ti no. Tú que eres un Dios de provisión, tú que eres un Dios de milagros, tú eres un Dios como el Dios que conoció Pedro, que dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Y así nosotros le decimos a la audiencia en esta mañana, en el nombre de Jesús, reciban de Dios lo que ustedes necesitan. En esta mañana lo declaramos hecho para la gloria y para la honra de tu poderoso nombre, Maestro bueno. Declarando sanidad, consuelo, fortaleza en esta mañana para el pueblo. Necesidades cubiertas, no solamente físicas, sino las necesidades del alma. Quita la depresión, quita la tristeza, quita el sentido de soledad. Trae perdón al corazón de aquel que piensa que lo que hizo fue tan feo que no hay perdón para él o para ella. Yo te pido que en esta mañana tú hagas provisión en el área que sea, para gloria y para alabanza de tu poderoso nombre. Así lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Refrigerio, otro de los segmentos favoritos de ustedes aquí en Ruta, orando por la necesidad del pueblo. Nueva Vida 97.7. Al principio, Mora hizo referencia